Bueno, vamos a abordar ahora el tema de hidrostática. ¿Qué estudia la hidrostática? Pues estudia los fluidos en reposo. Hay otra rama de la física que es la hidrodinámica, que estudia los fluidos en movimiento, pero eso no está incluido en su examen, no se preocupen. Pero que quede claro, la hidrostática estudia los fluidos en reposo, ¿sí? Tenemos la pregunta número 1, nos dice: un gas está compuesto de moléculas en continuo movimiento que chocan entre sí y contra las paredes del recipiente que los contiene. ¿Cómo se define la presión de un gas? Y me dan diferentes opciones. Aquí les esquematizo, muchachos. Imagínense, tenemos un gas y las moléculas chocan unas contra otras, chocan contra las paredes del recipiente que los contiene, ¿sí? Están en continuo movimiento. Recuerden aparte de que el gas es un estado en el cual es altamente expansible y compresible, a diferencia de sólidos y líquidos. Entonces aquí las moléculas están más dispersas y en continuo movimiento, como ya explicamos. Entonces, la presión siempre va a ser fuerza sobre área. Y aquí tenemos las diferentes opciones, les voy a leer. A. El promedio de los choques de las moléculas entre sí mismas y por unidad de volumen. No, porque estamos diciendo que es fuerza sobre área. Está descartada el inciso A. Inciso B. El número total de choques de las moléculas solo es entre sí mismas y por unidad de volumen. Ya repetimos que no es cierto eso. Inciso C. El número total de choques o fuerza por unidad de área contra las paredes del recipiente que las contiene. Eso es verdadero. Y leemos el inciso D. El promedio de choques de las moléculas con el barómetro por unidad de área. ¿Qué es el barómetro? Es un aparato que sirve para medir presión, ¿sí? Entonces, no tiene que ver que introduzcamos un barómetro para que diga que contra las de choques de moléculas con el barómetro es algo como incoherente. Entonces, la respuesta correcta es el inciso C. Nos dice el número total de choques por unidad de área, esa unidad de área porque choca contra las paredes del recipiente que los contiene, por unidad de área, y esto sí es cierto, fuerza sobre área, repetimos, es el inciso C. Ahora, dentro de la hidrostática tenemos lo que conocemos como prensa hidráulica. Tenemos estos que se llaman émbolos. Imagínense cuando les van a aplicar una inyección, tenemos un émbolo mayor y un émbolo menor. ¿A qué me refiero? Tenemos nuestra jeringa y la enfermera aplica con su pulgar el émbolo para que del otro lado, que es un émbolo muy pequeñito, un área muy pequeñita, salga el líquido que pues va a entrar a nuestra vena o a nuestra piel, si es subcutánea, no sé. Entonces ese es un ejemplo de prensa hidráulica muy sencillo y que todos conocemos. Pero bueno, seguimos con esto. Aquí puede haber un líquido, puede haber un gas, en general un fluido. Aplicamos una fuerza de 20 newtons, nos dice el problema. El área de este émbolo es de 5 centímetros cuadrados. El área del émbolo mayor es de 10 centímetros cuadrados.
y nos preguntan qué fuerza se va a aplicar sobre este émbolo. Si yo aplico una fuerza aquí y esto no tiene ninguna pared que lo divida, obviamente va a impulsar a este émbolo en sentido contrario. Para la prensa hidráulica tenemos la fuerza en el émbolo menor sobre el área del émbolo menor debe de ser igual a la fuerza mayor entre el área del émbolo mayor. Ahora, con respecto a estos datos, tenemos 20 newtons sobre 5 centímetros cuadrados es igual a la fuerza que no conocemos sobre el área del émbolo mayor. ¿Cómo despejamos? Bueno, primero hacemos esta operación, miren. 20 newtons sobre 5 centímetros cuadrados me da 4. Y este 10, ¿qué le está haciendo a esta fuerza? La está dividiendo, ¿sí lo ven? Y si la está dividiendo, la voy a pasar esos 10 centímetros cuadrados multiplicando, que es la operación contraria. Entonces teníamos los 4 newtons sobre centímetros cuadrados por los 10 centímetros cuadrados. Cancelo esta unidad con esta unidad y multiplico 4 por 10, son 40. ¿40 qué? Newtons, que es la fuerza con la que sube el émbolo mayor, ¿sí? Entonces, la fórmula para prensa hidráulica es esta. No estén preocupados por sus despejes, muchachos, es muy sencillo. Si yo quisiera despejar esta fuerza pequeña, esta área la paso multiplicando. Si yo quisiera despejar esta área mayor, vamos a suponer, multiplican cruzado, fuerza por área menor entre la fuerza menor, siempre va a ser cruzadito, este por este, entre este. Si yo quiero la fuerza menor, sería este por este, entre el que queda solito. En este tipo, cuando tenemos cierta proporción, simplemente multiplican cruzado y dividen entre el número o la literal que queda solito y asunto arreglado. Bien, aquí están los despejes, muchachos, de la fuerza menor, la fuerza mayor, el área del émbolo mayor, el área del émbolo menor. Les sugiero que no las memoricen, no, muchachos, así no funciona, sino que razonen por qué motivo quedó así despejada F, por qué motivo quedó despejada el área del émbolo mayor, etc. Lo menos recomendable es que memoricen despejes. Mejor traten de hacerlos solitos, razonarlos y todo es mejor que se atiburren de fórmulas y sus despejes. Les aconsejo eso de verdad para su examen. Pero independientemente, pues aquí les dejo los despejes para la prensa hidráulica. Eso es todo por el momento y posteriormente vamos a ver tanto cantidad de calor, temperatura, electricidad, magnetismo. Todavía nos faltan varios temas por abordar en el área de física.